Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. ¿Cuándo siguen contentos, alabando y glorificando el nombre de Amén. Dios? Gloria a Dios. Este es el tiempo precioso que nosotros podemos estar en la casa de Dios. Es el mejor momento de nuestra vida, buscarle al Señor en su casa, porque Él estableció la iglesia, este hogar, para que nosotros vengamos a Él. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y sus ojos dice que estarán abiertos al clamor de su pueblo. Amén. Amén. Así es que le voy a pedir de que me siga con su vista y voy a leer Jeremías. El hermano Otto siempre dice que Jeremías es mi favorito. Jeremías 18, del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y entendí y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre sus ruedas. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Y voy a predicar esta noche bajo el tema: déjate moldear por el alfarero. Ese es el tema que traigo esta noche. Y les voy a hablar acerca de un poquito de lo que es el barro y el alfarero, ¿verdad? Como sabemos que en esta parte de la Biblia, Jesucristo representa el alfarero y nosotros el barro. Eso es lo que representamos nosotros, el barro, y él el alfarero. ¿Qué es? La alfarería es el arte de elaborar objetos de barro, como vasos, vajillas, cántaros, cerámica, ladrillo, hasta vajillas de platos. Sabemos que hacen vajillas que es de barro. Entonces, eso es el alfarero, la alfarería es el arte de elaborar este tipo de objetos. La definición del barro es la mezcla de tierra con agua y otros materiales como es la arcilla. Dice que la arcilla es un producto natural constituido por minerales en forma de grano. Y la definición del alfarero es fabricante de vasijas de barro. Ahora, cuando se hace la mezcla de esta tierra con agua, la arcilla es un material que el alfarero pues la tiene que tener, porque es la que le puede dar forma como él quiere y es moldeable. Cuando esas tres cosas se unen, la tierra, el agua y la arcilla, estos tres materiales puede hacer la masa. Entonces la masa se puede moldear, le puede dar la moldura que el alfarero quiere. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos esa masa en sus manos,
para moldearnos como Él quiere moldearnos, como Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, porque Él es el alfarero. Por eso dice en Jeremías 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros, dice, en mis manos, oh casa de Israel. El Señor puede hacer de ti o de mí como Él quiere, pero Él está esperando que tú tomes la decisión de ser barro en sus manos. Como cuando Él nos hizo, en el libro de Génesis dice de que Él nos hizo, somos hechos del polvo. Entonces Él nos da la forma y hace al hombre y a la mujer. Entonces el Señor nos puede moldear como Él quiere. Cuando andamos en el mundo, el Señor nos llama. Y ahí nosotros empezamos a congregarnos, pero muchas veces no nos dejamos moldear como Él quiere moldearnos. Entonces es cuando pasan las situaciones difíciles en nuestras vidas, y es cuando el Señor empieza a moldear nuestras vidas. El Señor nos está llamando porque Él quiere transformarnos. Él quiere que nosotros caminemos de su mano, pero nosotros muchas veces somos muy cómodos. Siempre estamos en la iglesia, venimos un día a la semana, o si puedo voy, o si no, no voy, pero ahí está, como decía un hermano, ratos a 5 centavos, ratos a 10, pero no pasamos de ahí, no pasamos, porque el frío, porque el calor, y bueno, siempre o que estoy ocupada, tengo mucho trabajo, estoy ocupado, tengo mucho trabajo, pero nunca pasamos de ahí. Y el Señor esperando que nosotros seamos barro en sus manos, Él esperando transformarnos. Entonces nosotros necesitamos tomar la decisión. Cuando cada uno de nosotros toma la decisión de ser barro en sus manos, entonces Él ahí empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Sabe de que para poder hacer las vasijas, en el tiempo de antes lo hacían en horno? ¿Se acuerda que en nuestros países el pan lo hacían en un horno de tierra y de ladrillo? Y luego pues ahí hacían el pan, ¿verdad? Entonces en el tiempo de antes así hacía también el barro del alfarero. Hay 3 tipos de horno. Hay uno de gas, uno eléctrico y el que es de leña. Entonces, y ahí el Señor quiere meternos, ¿sabe? De que nosotros todos nos vamos a pasar por el fuego para purificarnos. Dice que vamos a ser probados como el oro fino. Y el oro, para darle brillo, para que quede así como lo ven de bonito, lo purifican. ¿Con qué lo purifican? ¿Alguien me puede decir? Fuego. Amén. Y ahí es donde Dios purifica a su pueblo también. Pero su pueblo tiene que decidirse a ser barro para que el alfarero pueda moldearlo como Él quiere hacer de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea que el Señor, si tú te dejas moldear por Él, Él te va a hacer un vaso de honra, pero si no te dejas, vas a hacer un vaso de deshonra. Vas a dar frutos que no glorifican a Dios. Pero si nosotros nos dejamos moldear para hacer ese vaso de honra, como dice en Romanos 9:21, entonces vamos a hacer ese vaso de honra. Vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento, de que hemos nacido de nuevo, que somos nosotros hijos de Dios, que van a glorificar su nombre.
Eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que nos dejemos moldear. Y este es el tiempo en que nosotros podemos tomar esa decisión, que ya no estemos a 5 ni a 10, que los diputados, que el presidente, que la economía, que los buses no llegan a Monte de Sión. Y bueno, los pretextos para eso están, las excusas siempre han estado, porque el pueblo de Israel cuando pasó, ¿qué es lo que nos pidieron? Ellos siempre ponían excusas. Entonces, es necesario que nosotros pasemos por el fuego. Sabe de que mientras una vez una mujer, no voy a dar nombres, pero algunos sí saben, una vez una mujer, y esto es verdad, no es mentira, es vivido. Una vez iba una mujer manejando rumbo a dejar unos niños, y esa mujer por primera vez en la vida escuchó la alabanza del alfarero. Y esa mujer le dijo al Señor con su mente que le quería servir, como decía, esa alabanza era primera vez y tocó tanto el corazón de esta mujer. Y entonces le dijo con su mente, y como dice la Biblia, ¿verdad?, que vamos a ser probados. Entonces decía, y si tengo que ser probada, entonces necesitamos pasar por el fuego. Necesitamos pasar por el fuego. Y el hermano que no ha pasado por el fuego necesita experimentar qué es ser barro en manos del alfarero, porque no es cosa fácil, es difícil. Entonces esta mujer, a los días, como a las semanas más o menos, Dios, como para Él no hay nada oculto, Él que escudriña lo más íntimo de nuestro corazón, Él sabía lo que esta mujer estaba pensando en su mente y lo que esta mujer quería disponerse en manos del alfarero. Entonces a la semana, como a la semana y media, esta mujer empieza a hacer barro y fue sometida a ese horno donde el Señor mete las tazas, las copas, y quizás esas copas están reventadas, pero necesita ser moldeada por el alfarero y afinarla y tallarla para que se vea hermosa o hermoso. Entonces ahí empieza a moldear, y déjeme decirle que cuando usted se dispone a hacer ese barro en manos del alfarero, el Señor empieza a transformar su vida, pero su vida, cuando el Señor empiece a tallar esa taza y la pone en el fuego y se va a hacer otra vasija, otro vaso, otra taza nueva, déjeme decirle que Él va y chequea ese horno a ver si ya está lista para sacarla, pero mientras se va a hacer otra vasija y regresa ahí para ver si esta vasija ya está lista para sacarla, pero mientras esa vasija se está purificando en ese horno de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y empieza esa mujer a pasar por el fuego. Esa mujer va descubriendo tantas cosas que le partían el alma, que le dolían hasta lo más profundo del corazón, que le arrancaban quizás el corazón, que quizás lo tenía hecho pedazos. Pero déjeme decirle que mientras pasaba por este lugar, el alfarero la estaba tallando y la estaba preparando para el camino. Y lo importante de cada uno de nosotros es que nosotros no reneguemos cuando pasemos por el fuego, porque es necesario ser purificados como el oro es purificado en el fuego. Es necesario que la iglesia se purifique
para que la iglesia se prepare espiritualmente con el Señor, Amén. para que esté preparada para cualquier situación que toque que enfrentar en la vida, porque el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al Amén. mundo. Gloria. Eso es lo que dice el Señor. Pero mientras tenemos que pasar este proceso, es un proceso que duele mucho. Déjeme decirle que duele tanto. Y también podemos ir a otra lectura bíblica que se encuentra en 2 de Samuel 9 y 10, si me lo puede leer mi esposo. Segunda de Samuel. Sí. 12, 9 y 10. ¿O lo leo yo? No, aquí está ya. Permíteme un segundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuál? Segunda de Samuel. 12 Ajá. y el versículo 9 y 10. Dice: ¿por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Amén. Todos sabemos la historia de este hombre, de este varón, de David, que es conforme, dice la palabra, al corazón de Dios. Pues si algunos no saben mucho de esta historia, pues este es David, el que cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, el Eteo. Y de eso está hablando aquí cuando le dice, quizás lo voy a leer para que lo entienda. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal es digno de muerte. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así dijo Jehová, Dios de Israel:
yo te ungí por rey y sobre Israel, y te libré de mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di casa de Israel y de Judá, y si hiciste esto fuera poco, te había añadido mucho más. Bueno, esta es la historia de David cuando pues tomó la mujer de Urías, como le decía, y por eso dice que él teniendo todas las mujeres, siendo el rey de Israel, que él tenía todo lo que él quería, y viene y le quita la mujer, ¿verdad?, a Urías, que era lo único que tenía. Entonces, Natán le dice, ese hombre eres tú. Entonces, David, ahí empieza el sufrimiento de David, donde le dice de que la navaja estará en su casa y no se iba a apartar de él en su vida. Y ahí vemos nosotros cómo la vida de David empieza a sufrir él, porque primeramente se le muere el niño de que tuvieron con el adulterio de esta señora, se le murió. Luego después le nace Salomón, el rey que iba a ser después de David. Entonces, ahí empieza el sufrimiento de David. No fue fácil. Dios lo estaba pasando por el fuego. Fue muy difícil para David poder pasar esta situación que cada uno de nosotros no estamos exentos de pasar. Déjenme decirles que David sufrió en gran manera porque Dios le dijo que no se iba a apartar la navaja de su casa. Y déjenme decirle que ahí empieza el sufrimiento porque los hijos son los que se vuelven en contra de él. Primeramente, Amnón comete pecado con su propia hermana, la hace su mujer porque se enamora. Imagínese usted como padre, como madre, vivir esta situación. Déjeme decirle que es tan difícil, es tan duro, que si usted no ha pasado por eso, quizás no lo entienda, o quizás solamente se imagine de pasar esa situación tan difícil. Pero eso fue algo que él se marcó en su vida. ¿Por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre tiene un límite, tiene reglas que nosotros como hijos de Dios nos debemos de someter cada día. No vamos a ser perfectos, ni somos perfectos. Tenemos tantos errores, pero lo importante es que nosotros reconozcamos nuestros errores. Sabemos que somos débiles, que no podemos, pero dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores, y dice que tenemos la mente de Cristo, y por lo cual nosotros podemos también llevar situaciones difíciles. Si vamos a pasar, no le digo que no vamos a pasar, porque nosotros debemos de ser probados, nuestra fe va a ser probada. Pero necesitamos siempre dejarnos moldear por Él. Sabemos que Él está con nosotros y que Él nos va a dar la victoria. Entonces este hombre, primero el hermano, el hijo de él, se mete con su propia hermana. Luego el otro, Absalón, dice la palabra de Dios que también se van a un lugar, y luego ahí en ese lugar él ordena que maten a su hermano por haber violado a su hermana. Y luego este mismo hijo de David, todos son hijos de él. Luego Absalón dice que le quiere quitar el reino y se vuelve en contra de su propio padre. Imagínense, un hijo en contra de su propio padre, de su propia madre. Eso es tan duro y tan difícil, y que eso nadie lo puede entender, solamente el que está pasando esa situación. Entonces, dice la palabra
En 2 de Samuel 13:31. Entonces dice, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, dice, y todos sus criados sabían lo que estaba pasando. Y también ellos rasgaron sus vestidos, dice, porque David lloró. Porque sabemos nosotros también de que después que le quiere quitar el reino, se van a una batalla, y ahí en esa batalla es donde los mismos hombres de David matan a Absalón, porque se enreda con el pelo en un árbol. Y entonces David llora la muerte de Absalón, porque él oyó que él había muerto cuando llegaron estos hombres de la guerra. Y la ganaron. ¿Por qué? Porque ese fue el plan de Dios. Ese fue el propósito. No podemos decir que los hombres de David eran malos, sino que ese fue el plan y el propósito de Dios por la desobediencia de David. Porque nosotros nos debemos de someter a la palabra de Dios. Cuando no nos sometemos, entonces hay desobediencia, y la desobediencia trae consecuencias a nuestra vida. Pero ahí lo estaba formando el Señor. Dios tiene propósito. Ahí lo estaba formando. Ahí dice él se estaba formando para poder llegar a ser a ese hombre que describe la Biblia, y dice un hombre conforme al corazón de Dios. Necesitaba pasar por el fuego, necesitaba purificarse. Y así necesitamos nosotros purificarnos también. Luego dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío. Quizás este hombre no entendía, Joab, que era el jefe del ejército de él, el que estaba al lado de él siempre. Ellos no podían entender el dolor de David, aunque él mismo se rebeló contra su padre. Pero ellos no podían entender, quizás él no tenía hijos, no sé. Pero nosotros que tenemos hijos sabemos lo que duele perder un hijo. Gracias a Dios a mí no me ha tocado todavía perder un hijo. Pero déjeme decirle que con solo imaginármelo, yo lloro. Porque yo me imagino que es tan doloroso. Porque nosotros nuestros hijos los amamos con todo nuestro corazón, aunque sean malos, nosotros no los miramos así, porque son de nuestra sangre. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendía, porque David lloraba y lloraba y decía, hijo mío, Absalón, Absalón. Y él dice que se acostó, rompió sus vestidos. Ese es duelo, ese es dolor, ese dolor que llega hasta lo más profundo del corazón, ese dolor que duele tanto, hermano, que este hombre nadie lo podía entender lo que este hombre estaba pasando, pero es necesario que nosotros pasemos por lo mismo también. Quizás no por la misma situación que David pasó, pero nosotros vamos a pasar, porque Dios no quiere que nosotros lleguemos hasta la estatura del varón perfecto, pero para llegar a la estatura del varón perfecto debemos de perfeccionarnos, debemos de dejar moldearnos por el alfarero, porque Él es el único que puede moldear nuestra
nuestras vidas. Ningún hombre aquí en la tierra puede moldear nuestras vidas, solamente aquel que dio la vida, solamente Él puede transformar y cambiar nuestras vidas. Y luego dice en el 19:4, mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. Yo me imagino que todo el pueblo de Israel oyó los gritos de este varón, de este hombre, cómo él estaba sufriendo. Él ya no podía callar ese sufrimiento, pero déjeme decirle que era la mano de Dios que estaba ahí, fortaleciendo, transformando su vida, para que ahora, hoy en día, podamos escuchar que Dios dice que este hombre es un corazón conforme al corazón de Él. Amén. Y él en ese momento ni él entendía, pero él nunca renegó, nunca dijo: Señor, ¿por qué yo estoy pasando esto? Él solo dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque contra ti he pecado. No apartes de mí tu Santo Espíritu. David sabía la importancia de que sin el Espíritu de Dios no somos nada. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de nuestra vida, nosotros estamos vacíos. Cuando el Espíritu de Dios se apartó de David, dice que le envió un espíritu malo que lo torturaba, y ese hombre no tenía paz, no tenía consuelo. ¿Por qué? Porque él cometió pecado y él no hizo conforme a lo que Dios le había mandado que hiciera. Pero David, él siempre decía en esos momentos de tribulación, en esos momentos cuando el alfarero lo estaba moldeando, él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Decía David: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Él siempre recitaba todos esos salmos que tenemos ahí. Él siempre decía que Jehová era el abrigo de él, que él era su sombra y su mano derecha. Pero él nunca renegó. Él siempre fue fiel en medio del dolor, en medio de la situación. Él sabía que Dios estaba con él y que él no estaba solo. Es necesario que nosotros nos dejemos moldear por Él. ¿Y cómo lo vamos a dejar moldear? Quizás el Señor nos va a pasar quizás por el fuego, nos va a pasar por alguna enfermedad, quizás nos va a pasar por medio de la cárcel. A muchos nos manda la cárcel, pero muchos sí se dejan moldear y muchos no. Quizás el Señor te va a quitar un hijo como se lo quitó a David. A él le quitó los hijos. Pero quizás el Señor nos está preparando para ese momento, para que nosotros confiemos en Él. Quizás aún Él
Se puede llevar a un hijo, se lo puede llevar, desaparecer ya de la tierra. Se puede morir quizás, o quizás aún nosotros mismos, pero debemos de estar preparados para ese momento. Decía un hombre en la Biblia, Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito su nombre, hombre que no renegó. Quizás el Señor nos va a pasar por ahí a nosotros, pero es necesario que nosotros estemos en las manos de Dios. Seamos ese vaso de honra que Dios busca. Y quizás te quite a tu hijo, no porque Dios sea malo, sino porque Él es bueno. ¿Sabes por qué? Porque quizás ese tu hijo, quizás se va a ir a las drogas. Quizás se va a desviar del camino de Dios. Y para que Él no pase eso, Él toma una decisión de quitártelo. Porque Él quiere salvar el alma de tu hijo. Eso es lo que Él quiere. Quizás aún nosotros mismos le fallemos. Y quizás Él decida cortarnos de la tierra. ¿Para qué? Para que nuestra alma se salve, porque a Él lo que le importa es el alma nuestra. Eso es lo que Él quiere. Pero mientras el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, Él sigue trabajando, porque Él, dice Jesús, que su Padre trabaja y Él también hasta ahora trabaja. Quizás estamos ahí en el horno, pero todavía no está bien ese vaso, necesita seguirse purificando. Y por ahí pasamos, pero es necesario que nosotros no reneguemos de la situación. Déjeme decirle de que al menos yo he pasado por muchas situaciones difíciles. He llorado, he lamentado, pero aún siempre le he dicho, Señor, perdóname, quizás yo estoy haciendo lo malo. Gracias a Dios nunca he altercado con Dios y le he reclamado. Sin embargo, debemos de pedirle perdón porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y Él no nos juzga ni nos condena. Lo que nos condena es la palabra, que es esta palabra que ya fue escrita. Esta es la que nos juzga y la que nos condena, porque nosotros sabemos lo que Dios nos manda hacer. Pero déjeme decirle de que mientras el Señor está ahí, viendo a ver si esa taza todavía, esas rajaduras que tiene, necesita pulirlas. Pero para pulir esas rajaduras que tiene ese barro, tiene que trabajar, es seguir trabajando. Pero mientras nosotros estamos pasando todavía por el fuego, pero el Señor siempre nos da la victoria, porque Él ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Luego cuando Joab se entera de que David está llorando, está gritando, está lamentando, como les digo, él no puede entender lo que duele en nuestros hijos. Y él le dice, llega donde David, le dice que él ama, llora, que los ha avergonzado porque ama a los que lo aborrecen, dice. Y a los que lo aman, él los aborrece, que son ellos. Porque ellos fueron hombres fieles que caminaron con David. Y ahí es donde él reconoce y se levanta David ya de su dolor y vuelve a Jerusalén. Y es tan doloroso cuando el Señor nos manda por ahí. Dice Jeremías 19:11, y les diré
dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Imagínense, Él puede hacer de nosotros como Él quiere hacernos, pero usted y yo tomamos la decisión de ser barro en sus manos. Cuando nosotros ya estamos preparados y el Señor ve ahí al horno si ya está la taza o la vasija ya lista, ya la saca. Entonces ya estamos listos para la batalla. Entonces ya nosotros ya estamos preparados para servirle al Señor. Entonces ya no somos día 5 ni somos día 10. Ahí ya nos transformamos a servirle al 100% al Señor. Cuando nosotros nos preocupamos por estar en la casa de Dios, ahí ya no ponemos peros, ahí ya no ponemos si hay frío, si hay calor, si están cayendo truenos, si están cayendo relámpagos, si tiene mucho trabajo o no tiene, su confianza está en Él y su deseo solamente es servirle a Él. Solamente su deseo es estar agradecido con Él, porque nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, que de Él viene todo, de Él viene el socorro, de Él viene el poder. Él da el poder para hacer riqueza, Él te la da, Él te la quita, Él te da la vida, Él te la quita. Dice que Él es el dueño del mundo y todo lo que en Él habita. Eso dice la palabra del Señor. Y yo he entendido de que nada se mueve en esta tierra si no es el poder. El poder dice que ni las hojas de los árboles se mueven, ni un pájaro cae a tierra sin el poder de aquel que todo lo puede. Amén. Déjame decirte que si tú tienes trabajo hasta el día de hoy, es porque a Él ha placido bendecirte y que tú tengas trabajo. Y el que no tiene trabajo, déjeme decirle que esa ha sido la voluntad de Dios, que usted no tenga trabajo. Porque nada pasa sin su poder, sin su permiso y sin su voluntad. Y así es que dice la palabra, demos gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios para con los hombres. Déjame decirte de que si tú y yo seguimos vivos en esta casa, es porque a Él le ha plació darnos un día más de vida. El mañana no sabemos, el mañana dice que solamente le pertenece a Él. Cada día dice que tiene su propio mal, y ese es el día que Dios decidió que tú vivas. ¿Para qué? Para que nosotros glorifiquemos su nombre. No para que estemos allá perdiendo el tiempo. Su palabra dice que aprovechemos bien el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a aprovechar? Estar en la casa de Dios, sirviéndole al Señor, leyendo su palabra, orando, predicando, dando el mensaje de salvación. Ese es aprovechar el tiempo. Amén. Según la palabra de Dios. No es como yo lo quiero usar, no es como usted lo quiera usar, no es como cualquiera lo quiera usar. Siempre los hermanos dicen, déjenme decirle, y yo respeto la decisión de cada uno de ustedes, cada quien piensa como es dirigido. Yo siempre le pido al Señor que Él me dirija por su Espíritu Santo, porque yo no sé nada. Yo le puedo decir que ni escuela tuve. Y le digo, Señor, tú eres el maestro de maestros para que me instruyas. Y déjeme decirle que dice que por eso está el libre albedrío. Pero para mí, yo respeto su decisión. Para mí, el libre albedrío lo tenía en el mundo. Porque cuando yo estaba en el mundo, hacía lo que yo quería. Y no era dirigido por nadie. Solamente le decía a mi esposo, yo hago esto, me voy y ya estuvo, y hasta ahí nomás.
era cuando yo estaba en el mundo, porque yo hacía lo que quería. Pero ahora cuando yo vine a los caminos del Señor, para mí ya no hay libre albedrío. ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece al Señor y la que me guía a mí es esta palabra. Este es el mapa que Dios ha dejado para conducirme yo aquí en la tierra. No es lo que yo quiero hacer, eso era antes allá afuera. Ahora no. Para mí ya no existe el libre albedrío, porque dependo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que me va a guiar, es el que me va a decir a mí qué es lo que tengo que hacer, y dice que para eso nos ha dejado el Espíritu Santo, que es el que camina con nosotros, es nuestro paracleto, y si a Él nos ha dejado el Espíritu Santo, ¿por qué va a existir el libre albedrío para mí? No va a existir. ¿Por qué? Porque hay una persona que me guía. Hay una persona que me dice, haz esto, haz lo otro, pero no es lo que yo quiero. Porque si yo digo que tengo el libre albedrío y vengo solamente un día al culto, yo no puedo. No puedo porque la palabra de Dios me dice otra cosa. No dejemos de congregarnos como algunos los tienen por costumbre. Dice que no descuidemos esa corona. Entonces el Señor nos marca lo que debemos de hacer. Y si yo hago lo que yo quiero, entonces estoy fuera de la palabra de Dios. Pero eso es lo que yo pienso. Y lo que usted piensa conforme al libre albedrío, eso es usted también. Usted sabrá cómo usted lo entiende o cómo el Espíritu le da según el discernimiento a usted. Pero eso es para mí. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dijo, ya no puedo hacer lo que yo quiero, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo hacía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él estaba declarando, ya no vivo yo en la carne, ya no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, ya no somos, ya tenemos un dueño. Y ese dueño se llama Jesucristo. Ese dueño se llama Jehová Dios de los ejércitos, que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó de allá de donde andábamos muertos en delitos y pecados y nos trajo a una luz. Y dice su palabra que debemos de resplandecer como luz. Así que nosotros debemos de dejarnos guiar por Él, dejarnos moldear por Él, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Apocalipsis 2:27 dice, y las regirás con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí está hablando Jesucristo, que Él vino hacia la tierra, hablando de Isaías también. Dice que el profeta Isaías profetizó acerca de Jesús. Y dice que Él es el varón que vino a regir la tierra con vara de hierro. Y serán quebradas, dice, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Hablando Jesús. Fueron instrucciones. Déjeme decirle que aún Jesús, sabe que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando Él andaba en la tierra, pasaba las dificultades, era 100% hombre, Él sentía. Y estaba yo pensando cuando Él fue a orar al Getsemaní y le dice al Señor, ahí estaba pasando Él por el fuego, ahí estaba Él llorando
de desesperación. Y él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que él lloraba y las lágrimas que le salían eran de sangre. Imagínense qué tanto dolor. Él estaba pasando por ese momento tan difícil. Él estaba pasando por el fuego. Pero él dijo: Señor, hágase tu voluntad, que no se haga mi voluntad. Imagínense si Jesús pasó por el fuego. Él dice, Él pasó todo esto, ¿para qué? Para enseñarnos a nosotros, para entendernos, porque Él pasó por esa situación y nosotros vamos a pasar por esa situación. Él fue tentado en todo, como nosotros somos tentados también. Pero Él dice que vino a hacer la voluntad de aquel que lo había enviado. Y dice el libro, ya voy a terminar con este versículo. Dice el libro de Lamentaciones 4:2. Los hijos de Sión, preciados y estimados, dice, más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de mano de excelente maestro. Nosotros somos obra de mano de excelente maestro. Gloria a Dios. Pero tienes que dejarte moldear por Él. Porque si tú no te dejas moldear, vas a llevar una vida sin propósito. Y nuestra vida tiene que tener propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? De encontrarnos un día con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el propósito de la iglesia cuando Él venga en las nubes a levantar una iglesia. Déjeme decirle que cuando dice a levantar una iglesia, no es que va a levantar esta iglesia y va a levantar la que está ahí al lado, la que está en todas esas calles donde miran iglesia. Esta iglesia es usted. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia, cada persona es la iglesia. Dice que va a venir a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero para levantar una iglesia sin mancha y sin arruga, ya tiene que ser moldeada, tiene que estar ya preparada para esperar al esposo. Eso es lo que me dice su palabra. Porque nosotros somos obra de mano de excelente maestro, el que nos hizo desde un principio y nos sigue moldeando hasta que nosotros lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, como dice la palabra de Dios. Y en esta noche le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a cantar un canto y luego oramos. Creo que no tenemos visitantes este día, ¿verdad? Ayúdeme usted porque así se sabe esta canción. Cierre sus ojos y cante y dígale ahí en su corazón si no le tiene miedo a la mano de Dios, porque sí, duele. Cuando nos está pasando por el fuego, duele. Es lo más difícil para el cristiano, para ser purificado por el Maestro, pero es necesario para que crezcamos nosotros espiritualmente y le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo
Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Quiero un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Oh sí, Señor, gracias te doy, Padre, en esta hora, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque usted, Señor, nos ha hablado a cada uno de nosotros, Señor, que necesitamos ser barro en sus manos, Señor. Necesitamos ser moldeados cada día, Señor, para que en nosotros, Señor, haya perdón, Señor, haya amor, haya una transformación, Señor, en nuestras vidas. ¿Para qué? Para adorar y bendecir su santo nombre, Señor. Le pido, Señor, que bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga cada iglesia que está en esta noche congregada, Señor. Que cada uno, Señor, de ellos pueda, Señor, disponerse en sus manos. Que cada uno pueda disponerse a hacer barro en sus manos. Porque usted, Señor, nosotros dice que somos obra de mano de excelente Maestro. Oh Señor, en el nombre de Jesús, le pido que bendiga a su pueblo, Señor, que cada día nos dispongamos, Señor, a menguar, Señor. San Juan dijo que es necesario, dijo que yo mengue para que Él crezca. Es necesario, Señor, que cada día nos convirtamos en esa masa, Señor, que usted la moldea, que usted la prepara, Señor, y cuando, Señor, la pasa por el fuego, ya sale una taza ya lista, ya preparada, Señor, con ese brillo, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, porque usted nos ha traído, Señor, a brillar, dice su palabra, que nuestras obras tienen que brillar, que debemos de ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Le pido, Señor, que usted toque cada uno en esta noche, porque el propósito de nosotros, Señor, es agradarle a usted. El propósito que debe de tener la iglesia es prepararse, Señor, porque dice su palabra, Señor, que la esposa tiene que vestirse de lino fino y resplandeciente. La esposa, que es la iglesia, tiene que prepararse aquí en la tierra para cuando usted venga a levantarla, Señor, ya esté preparada, ya está, Señor, ya esté blanca, lista, Señor, para el encuentro con el esposo, Señor. Porque dice que usted ha ido a preparar un lugar, calle de oro y mar de cristal, Señor, donde caminaremos, Señor, donde caminaremos, y dice que usted nos va a servir a la mesa. Oh, Señor mío, qué privilegio más grande el que nosotros tenemos, Señor. Por eso la iglesia tiene que caminar con propósito, y ese propósito sea siguiendo al blanco, poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, el cual pagó un precio, el cual nos libró del anonimato, donde estaban nuestras vidas sentenciadas a muerte y a una condenación. Pero su palabra dice que usted vino a los suyos, pero que los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser esos hijos de Dios. Es necesario que su pueblo
cada día se prepare, Señor, para el encuentro con el Rey de Reyes. Señor, le pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, ponga en su mente que un día vamos a comparecer, dice, ante el tribunal de Cristo, y nadie se va a escapar, nadie va a decir, Señor, de los que andan allá afuera sin usted, nadie va a decir, Señor, no me predicaron. Señor, yo no quise hacer como estos hipócritas, porque muchos nos llaman a nosotros que somos hipócritas, que somos mentirosos, Señor, pero su palabra dice, Señor, que no pongamos la mirada en el hombre, no van a haber excusas, ese día no va a haber abogado, no va a haber pretextos, Señor, no va a haber nada, porque usted se va a sentar, dice, como Rey de Reyes y Señor de Señores, a juzgar a cada uno. Oh Señor, en el nombre de Jesús, que los que andan allá afuera, y si alguno está oyendo este mensaje, pueda arrepentirse de sus pecados, Señor. Que no tomen en poco la sangre de Cristo, Señor. Ese es el regalo más grande que usted nos dio a su Hijo. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Porque dice su palabra que el infierno solamente fue preparado para Satanás y sus seguidores. Para nosotros apareció Cristo, porque Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Este es el tiempo que su pueblo y la gente que no le conoce tiene que tomar esa decisión. Porque aunque muera, siempre dice que en ese día, vivos y muertos, los muertos se van a levantar y vamos a compadecer ante su presencia, donde va a sentenciar nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a que los nuestros sean salvos. Ayúdenos, Señor, su palabra dice que tú en el Señor Jesús, y serás salva tú y toda tu casa. Son sus promesas, Señor. Que nuestra familia se ponga a cuenta con usted, Señor. Porque no hay casi nadie en el mundo que no haya escuchado el mensaje. Y desde que ya escucharon el mensaje ya están comprometidos. Ya no pueden decir que por ignorancia no le recibieron en su corazón. Oh Señor, gracias. Ayúdenos, Señor. Sin usted nada somos, Señor. Y sin ti nada podemos hacer, Señor. Nosotros solos no podemos. Solo podemos disponernos en sus manos, Señor, para que usted transforme nuestra vida, Señor, para estar preparados, Señor, para aquel día. En el nombre de Jesús, gracias, porque sé que usted ha hablado a cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por su Hijo Jesucristo. Muchas gracias por su Espíritu Santo que camina con nosotros, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice amén. Amén. Dele palmas al que vive. Gloria a su nombre. Y le dejo el tiempo